Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Reciban un fuerte saludo de la iglesia SEDI, los que están en la transmisión. Y hoy, pues, los que estamos aquí, Dios les bendiga mucho. Qué bueno que decidieron venir a escuchar la palabra. Amén. Y bueno, es que es Dios el que pone ese querer como el hacer, y usted obedeció hoy. Amén. Y es una gran bendición. Podemos abrir nuestra Biblia en Primera de Crónicas 28. Primera de Crónicas 28, versículo 8. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Amén. Oremos al Señor. Dios del universo, grande eres tú. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, este tiempo en el cual, Señor, pudimos meditar, pudimos compartir juntos, pudimos, Señor, alabarte. Oh Dios, gracias por la vida. Gracias, Señor, porque hoy nos permites estar juntos y poder escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender cada día cómo tenemos que vivir, Padre, y que este día, Señor, podamos glorificar tu nombre. Que seamos dispuestos, Señor, para oír y para hacer conforme tu voluntad. Bendito sea tu nombre. Amén. ¿Cuál es la mejor herencia, hermanos, que podemos dejarle a nuestros hijos? Y digo, estoy hablando de algo que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. Cuando nosotros hemos entendido qué es lo mejor que nosotros podemos darle a nuestros hijos, aunque tengamos o no tengamos, hermanos, yo creo que nos vamos a pensar en lo que Él nos ha dado a nosotros, en algo espiritual que no te puede dar nadie, pero Dios sí. Y yo creo que los que somos padres anhelaríamos que esto tuviera nuestros hijos, y no solamente nuestros hijos, sino la herencia, la descendencia que viene adelante, ¿verdad? ¿Usted no anhela eso? ¿De qué le podrían servir a nuestros hijos 1,000 millones de pesos si no los sabe administrar y en un ratito se los puede acabar? Pero algo que nunca se va a poder acabar es lo que Dios da eternamente. Y les decía, cuando hemos conocido a Dios, y es algo que Él anhela, es que ellos tengan el temor de Dios, que sigan al Señor, ya que es lo más grande que pudiese anhelar un matrimonio que ha entendido el propósito de Dios. Amén. Y bueno, cuando el que ha entendido esto entiende cuál es el gobierno de Dios, ya no va a pedir otra cosa diferente. Va a pedir algo que ha entendido y que es lo que Dios nos ha dado y que quiere por toda la eternidad. Yo creo que ese es el mismo corazón que hoy meditábamos que David tiene para con su hijo Salomón. Él ha entendido que la mejor herencia es que él tema al Señor, que él se conduzca de acuerdo a su voluntad, que obedezca los mandamientos para poder hacer lo que Dios quiere. Y esto no estaba fuera del proyecto que se tenía para edificar el templo, aunque Dios les había dicho que Él no necesitaba de un lugar, ya que andaba de carpa en carpa, andaba con ellos en el desierto, y el objetivo principal era de que Él morara en medio de su pueblo y Él los gobernara y ellos pudieran obedecer de acuerdo a la voluntad. Pero bueno, David le tiene que decir estas palabras a su hijo, y ahora Salomón tiene una gran responsabilidad. Pero decíamos, ahí no se detendría el propósito de Dios.
El templo solamente era algo que ellos anhelaban, pero que Dios iba a utilizar para poder seguir ministrando a su pueblo y seguir viviendo conforme la voluntad que Él deseaba en medio de un pueblo que había levantado y que había dirigido y que quería que fuera punta de lanza para que hoy en día nosotros pudiéramos ver realizado ese proyecto que todavía no termina, ese plan que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. En Primera de Crónicas, capítulo 28, David le va a recordar estas palabras a Salomón y quiere que él entienda qué es lo que Dios realmente anhelaba. Vamos ahí, capítulo 28, verso 3. Dice David: mas Dios me dijo, tú no me edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y ya has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre. Eso sí hizo Dios, dice, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Esto perpetuamente, hablando de ese proyecto y de ese plan que tenía dirigido hacia el Mesías. Porque dice, porque a Judá escogió por caudillo, una vez más recordando de dónde vendría el Mesías. Y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Dice el verso 5: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Y entonces se cumpliría esa palabra que ya le había dado a David, en cuestión de que él no edificaría casa, sino su hijo Salomón. Y hablando del reino, mirándolo a la eternidad en cuestión de lo que haría con el Salvador. Aleluya. Dice el verso 10 del mismo 28: mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, entonces esfuérzate y hazla. Amén. Dios promete un reino eterno, como lo habíamos dicho. Pero ya se ha dicho varias veces que esto no se cumpliría en Salomón, ni en Roboam, ni en los demás que vendrían, sino en el Mesías, como habíamos dicho. Y esto lo va a decir una vez más en el verso 7 del capítulo 28: asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Hablando de esa situación que no se dio con Salomón, porque vemos que se rompe el reino, se divide en dos partes, el norte y el sur, y bueno, no se cumple esto con él en ese aspecto, pero sí cumpliendo ese propósito que Dios tenía, porque al fin de cuentas, aunque el hombre no cumpliera, Dios sí lo cumpliría. Él trazaría ese propósito que Dios había establecido y lo cumpliría. Y así lo hizo, ¿verdad? Y así como Dios le promete la tierra que les había dicho también, hermanos, también quiere que lo entienda ahora su hijo y su descendencia. Porque al fin de cuentas, esa es la mejor herencia que ellos iban a poseer, no tanto como que se acabara en Canaán, sino que ellos entendieran así como entendió Abraham, Isaac y Jacob, mirando ese reino eterno de lejos. Eso era realmente el estatuto que Dios había establecido. En el capítulo 28, verso 8, como habíamos leído, dice la palabra: ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, algo le va a decir.
y que es necesario que aún haya testigos. Le está diciendo: guarda e inquiere todos los preceptos de Jehová vuestro Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le iba a dar a él esto? Dice: para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros, que se iba a acabar. Algo perpetuo, algo que Dios iba a cumplir por la eternidad. Pero ¿qué es lo que tenía en consigna? Dice: guarda e inquiere todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, que es lo mismo que se les va a dar en herencia a los que vienen, y que esto, que era importante que no se les olvidara, porque entonces Dios cumpliría su palabra con ellos. Porque lo podía hacer con otros, así como llegaban extranjeros y otro tipo de personas, y si ellos también guardaban estos preceptos, también eran merecedores a lo mismo. Ahí está Rahab, amén, que también está en la genealogía, ¿verdad? Verso 9. Entonces: y tú, Salomón, hijo mío, no se te olvide esto: reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, ¿qué va a hacer Dios también, hermano? Él te desechará para siempre. ¿Cumplió lo del reino cuando él desobedeció, hermanos? Lo cumplió, rompió el reino. No fue eterno ese reino terrenal que él había establecido como un solo grupo de la congregación que había de las 12 tribus, sino que por desobediencia de Salomón, por lo que inquirió en desobedecer, vino también este cumplimiento. Lo desechó y se cumplió. Yo creo que esto es algo muy importante que aún nosotros tenemos que poner atención. Qué importante es que nosotros como padres, hablando de nosotros como padres, podamos hablarle de esto a nuestros hijos. Será responsabilidad de ellos si no lo quieren aceptar, pero nuestra responsabilidad es hablarles una y otra vez, una y otra vez. Y es doloroso cuando ellos no quieren, cuando ellos no caminan, muy doloroso. Pero nuestra responsabilidad es hablarles y estar ahí, porque es la mejor herencia que podemos dejarles. Amén, hermanos. ¿De qué manera vemos la palabra? ¿De qué manera pudo ayudarle físicamente David a Salomón? La palabra nos dice también, él iba a construir el templo y de algo se preocupó David para con su hijo. Él sabría que se iba a enfrentar a situaciones en las cuales tendría que tener mano de obra y materiales. Sí, él lo sabía. Sin embargo, él se preocupó y entonces empezó esa obra, aunque él no cumpliría el hacer el templo. Sabría que su hijo lo haría y él puso de su parte para ayudarle a su hijo a hacer esto. Dice el verso 12: asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios, para la tesorería de las cosas santificadas, también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata, y en peso para todas las cosas de plata y para todos los utensilios de cada servicio.
Dice el verso 15, oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas en peso, el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata. Dice el verso 17, también oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso, y para las tazas de plata y por peso por cada taza. Además oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. ¿Cuántas cosas aportó su padre a Salomón? Sería fácil para él entonces hacer la obra de Dios. Me estoy refiriendo a las cosas materiales que eran necesarias, y que solamente lo único que necesitaba hacer Salomón era, ¿qué, hermanos? Obedecer y hacer lo que Dios había dicho. Oiga, si nos dieran todo esto para hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer, ¿no lo haríamos? Le voy a poner un ejemplo. El Señor nos dio todo lo necesario para caminar en su reino. ¿Por qué nos es tan difícil caminar en Él a veces? Dios pagó por nosotros para que nosotros pudiéramos andar en libertad y pudiéramos tener salvación. No lo pagamos. Solamente, ¿qué nos está pidiendo Dios? Anda en mis caminos, esfuérzate y sé valiente en cumplir y hacer conforme a la voluntad de Dios. Y a veces hasta eso nos cuesta trabajo. Pero a David tampoco le había costado eso trabajo, hermanos, porque ¿quién se lo había dado? Dios. Mire, dice el verso 19, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿No puso Dios espíritu en los labradores y en todos los que ayudaron en el templo? También Dios lo hizo. ¿No puso en el corazón de los extranjeros traer materiales para el templo también? También lo hizo Dios. Solamente era que ellos pusieran de su parte. Solo está en que nosotros pongamos de nuestra parte y podamos obedecer lo que Dios nos está pidiendo cada día que hagamos. Amén, hermanos. Ahora lo vemos y decimos, híjoles, ¿por qué no puedo hacer lo que Dios me pide hacer? Y nos cuesta tanto trabajo. Él lo ha puesto todo, hermanos. David sabía que la obra no era de él, sino de Dios, y él la guiaría, hermanos. Dice en el capítulo 28, verso 20, dijo además David a Salomón, a su hijo Salomón, anímate y esfuérzate, manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. ¿Qué sabía David que Dios le había dado? ¿Y qué sabría que cumpliría con Salomón también? ¿Por qué está tan convencido que también no dejará a su hijo Salomón? Porque a él no lo dejó. Aun cuando él pecó, ¿Dios lo dejó, hermanos? No. Ahí estuvo. Dice el verso 21, he aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. ¿Qué es lo único que tenía que hacer Salomón?
obedecer. ¿Y quién haría todo esto si Dios ya lo había trazado? Hermanos, era algo que, híjole, luego nos ponemos a pensar y es tan fácil a veces decirlo, porque pues yo también lucho. Pero si Dios ha trazado nuestro destino, hermanos, ¿qué nos falta solamente? Obedecer, cumplir. Y créalo, aún en el camino, y aunque pareciere que sea malo para nosotros o difícil, ¿usted cree que Dios no está ahí viendo las cosas? Yo también cada día le pido a Dios me dé fortaleza para poder aceptar las cosas que parece ser que no se dan, pero que Dios está haciendo a través de ello, que Dios está obrando, que Dios está tratando, que Dios está cumpliendo. Amén, hermanos. Es una realidad. Ahora, la obra que ha encomendado es importante que la podamos compartir también, hermanos, a la iglesia. Ellos tuvieron que compartir con toda la congregación y todos ayudarían a este trabajo. Habrá cosas que podamos hacer solos y que nos toque actuar a nosotros en particular, pero algunas necesitamos del cuerpo de Cristo. Imagínense si tuviéramos que hacer siempre las cosas solos, nos desgastaríamos. Así como una vez le llegaron a Moisés, ¿verdad? Y le dijeron: oye, tú quieres estar todo el día ministrando al pueblo, te vas a acabar. Necesitas delegar responsabilidades, necesitas delegar esta carga. En el capítulo 28 igual, en el verso 1, cuando empezamos a leer, dice que David hizo esto. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, a los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Pero ¿qué pasó? Dios le dijo: tú no me vas a edificar casa, porque has derramado mucha sangre. Y bueno, yo creo que si le hiciera una lista, Dios le diría: tú no eres el que debes de edificarme casa. Y entonces esta delegación se la da a su hijo Salomón. Pero Dios tampoco deja de lado lo que ya David había preparado y permite que esto también sea aportivo a lo que iba a ser Salomón. Amén. Ahora, lo contrario de lo que venimos hablando, hermanos, es la peor herencia que podríamos dejarle a nuestros hijos, hermanos, es que no sirvan a Dios o que no conozcan a Dios, que nosotros seamos de estorbo para que ellos se acerquen a Dios. Es lo contrario. Nuestra responsabilidad es hablarles y decirles y insistirles. ¿Hasta cuándo? Hasta el último momento que Dios nos permita hacerlo. En Oseas, hermanos, un texto muy conocido, cuando estaba meditando este tema, me acordé de este pasaje que pues ya lo hemos meditado muchas veces, pero hay algo que me llamó la atención. En el capítulo 4, empezando del verso 1, Dios le está hablando a este pueblo que Dios había levantado, que había guardado, que lo había alimentado. Pero llega un momento en que Dios tiene que cumplir también esa maldición, si lo queremos ver así, para ellos, porque Dios les había dicho muy claro:
Dice el verso 1 del capítulo 4: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Lo más triste es que estaba inmiscuido su pueblo, hermanos. Verso 2: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutan la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerán por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Fíjese cómo dice el 6, hermano. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios. Fíjese, también yo me olvidaré de lo más preciado, hermano, de tus hijos. ¿Será importante que nosotros entonces estemos recordando esto a nuestros hijos? Esta palabra que es la mejor herencia que podemos dejarles. Hermano, yo no digo que el dinero sea malo, pero a veces ese dinero echa a perder más a nuestros hijos que lo que les podemos dejar. Algo más preciado que todo lo que puede existir. En Mateo capítulo 6, vamos para allá, hermanos. Jesús, recordando lo más preciado que es estar en el reino, les dice en el verso 19, Mateo 6, 19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, lo más preciado es lo que les podemos dejar en relación a lo que Dios nos ha dejado a nosotros. Amén. La mejor herencia que nos da Dios, hermanos, a los que hemos entendido, pues entonces vemos que hay algo más preciado que las cosas que pueden ver nuestros ojos en esta tierra, y es esa salvación tan grande que no podemos pagar con nada. ¿Cómo la estamos cuidando? ¿Cómo estamos cuidando esa herencia que Dios nos ha dejado? ¿Y cómo se la estamos pasando a nuestros hijos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Para terminar, vamos a la carta de Pedro. Gloria a Dios. Capítulo 1, para recordar esta gran bendición. Capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 3 al 5, dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. Dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ese es el gran regalo que tenemos, hermanos. ¿Qué mejor regalo podemos dejarle a nuestros hijos, hermanos?
que esto que Dios nos ha dado también. Y no solamente a ellos, hermanos, sino a todos aquellos que nos escuchan, a todos aquellos que nos ven, y que también puede ser transferible, ¿verdad? No por nosotros, por Jesucristo, porque ellos crean también. Amén. Entonces pensemos esto, hermanos. Medite hoy en la noche y diga: ¿qué mejor herencia puedo dejarle a mis hijos? ¿Qué estoy haciendo yo para poder hacerlo presente en mi familia y en los que vienen atrás? Amén. Es una gran responsabilidad. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, grande es tu nombre, grandes son tus bendiciones. Ayúdanos a entender cada día, Señor, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Haznos crecer, Señor, haznos vivir como tú quieres. Fortalécenos y haznos, Señor, valorar todo lo que has hecho en nosotros. Haznos, Señor, honrarte cada día viviendo como tú quieres que vivamos. Y que esto no se nos olvide cada día, Señor, que tengamos que estarles hablando, Señor, a nuestros hijos, aunque ellos no quieran, Señor, pero que un día se acuerden de esto, que es lo más valioso que podemos heredarles. Señor Dios Todopoderoso, danos las fuerzas para llegar a la meta, y que todos los días no se nos olvide. Te damos gloria y honra en el nombre bendito de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos.